Bueno, esta es la segunda parte del video de resolución del ejercicio 2, parte D, del práctico 7. Em, Como mencionamos anteriormente, eh, ya vimos ejemplos de cómo serían las rotaciones, lo hicimos en medio de diagramas. Ahora vamos a pasar a la implementación, ¿no? Para esto vamos a ver en particular la implementación de la función insertar y quedará por ustedes resolver las funciones pertenece y borrar del diccionario, que deberían ser muy similares, pero insisto, es importante que luego de ver este video y entender cómo se hace el insertar, intenten resolver las otras operaciones. Fundamentalmente el borrar, que también incluiría rotaciones. Bien, en cuanto a la implementación, comencemos por ver un detalle previo a escribir directamente el código, que es ver qué estructura necesitamos para, para, para representar un árbol de tipo ABL. Bien, comenzaremos como siempre definiendo un struct que representa un nodo. Bien, y dijimos que era un tag diccionario de naturales, o sea que para eso vamos a definir el dato que tiene el nodo como un entero sin signo que representa un natural. Y como cualquier árbol binario, no nos olvidemos que este sigue siendo un árbol binario, ¿no? Tenemos un puntero al subárbol izquierdo y un puntero al subárbol derecho. Bien, pero eh, recuerden que lo importante aquí es mantener el balanceo. Y como vimos en el caso de las rotaciones, ¿sí? Mantener el balanceo implica eh, conocer las alturas de sus subárboles izquierdo y derecho, para poder irlas comparando y viendo si el árbol, luego de una inserción, por ejemplo, quedó balanceado, ¿no? Claramente, para cada operación, calcular la altura de los subárboles no sería eficiente, ¿no? Que es algo que queremos con este subárbol, es mejorar la eficiencia. Por lo que tendríamos que tener un diseño de árbol que nos permita que no sea necesario en cada momento calcular la altura del árbol. Para esto simplemente lo que hacemos es en cada nodo tener una nueva variable llamada altura, para que la cual está siempre actualizada, deberíamos mantener actualizada, ¿sí? Que nos va diciendo qué altura tiene el árbol con raíz en ese nodo, ¿sí? Bien, y dado ese nodo, simplemente después definimos, como hacemos usualmente, definimos un árbol como un puntero al nodo ABL. Nuestro árbol va a llamar árbol ABL. ¿No? Bien, sabiendo que en cada nodo está la altura del árbol, para facilitarnos un poco la implementación y no tener que diferenciar árboles vacíos de no vacíos para calcular la altura, vamos a definirnos una función de altura, ¿no? Que recibe un árbol A, ¿no? Y devuelve un natural que es la altura de ese árbol A. Pero en lugar de calcular la altura como vimos anteriormente, lo que vamos a hacer es acceder a la variable altura que está en el nodo. Si el árbol no es vacío, accedemos a la altura. Si el árbol es vacío, no hacemos nada y devolvemos altura 0, ¿no? Que es la definición de la altura 0 es cuando el árbol es vacío. Bien, entonces esta función nos va a permitir conseguir la altura de cada árbol o de cada subárbol simplemente accediendo al valor que está en el nodo. Bien, como siguiente paso, antes de ir directo a la implementación de la función insertar, vamos a ver cómo sería el código de las rotaciones. Bien,
¿Por qué? Porque la idea es, recordemos que nosotros ya vimos cómo son las rotaciones y sabemos que en una inserción es posible que haya que rotar el árbol para mantenerlo balanceado. Entonces vamos a definirnos dos subfunciones que, que nos van a permitir tener ese código más modularizado. Bien, tenemos aquí a la derecha un dibujo de un árbol similar a lo que vimos en la parte 1 de este video, que está desbalanceado, ¿sí? Eh, y lo que vamos a ver es cómo sería, si recuerdan, entonces vamos a escribir la firma de la función, vamos a empezar con la función rotar derecha, ¿sí? Y recibe un árbol pasado por referencia porque es posible que ese árbol se modifique. Bien, entonces, recordemos esto. Tenemos este árbol que este sería nuestro árbol A. ¿Sí? Y recordemos qué es lo que hay que hacer en una rotación derecha. En una rotación derecha hay que hacer simplemente dos cambios, ¿no? Uno de los cambios es que el subárbol el subárbol derecho del subárbol izquierdo de A, es decir, este de aquí, se modifica y pasa a ser este de aquí. ¿Sí? Y el segundo cambio es decir, este no está más y pasa a ser este de aquí, como su árbol derecho pasa a ser A del su árbol izquierdo. Y el segundo cambio es este puntero de aquí, ¿no? El subárbol izquierdo de A, ¿no? Deja de ser este y pasa a ser este de aquí, ¿no? O sea que hay que hacer esos dos cambios. Cambiar este puntero por este, cambiar este puntero, cambiar dos punteros. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar definiendo las dos nuevas variables, dos nuevos punteros que apunten a esos nodos que vamos a cambiar para poder accederlos más fácil. Así que vamos a llamar a este de aquí, vamos a llamarlo i. Vamos a definir abl i igual a izquierdo. Y vamos a llamar a este de aquí, que es el otro que hay que modificar, x. Así que vamos a llamar abl x a y derecho. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos, uno de los cambios es, si quieren, vamos de vuelta. Uno de los cambios es modificar estoy guardando este puntero. Vamos a dibujarlo de vuelta. Este puntero que tengo aquí, que sería y derecho, pasa a valer A. O sea, modifico y derecho que pase a apuntar a A. Bien, o sea que lo que tengo que escribir es que y derecho sea igual a. Y como decíamos, el segundo cambio es que A izquierdo, que es este de aquí, lo voy a dibujar de vuelta, que A izquierdo pase a ser X, el puntero X, que ya no es más y derecho porque ya lo modifiqué. Así que el otro cambio es que A izquierdo pase a ser X. Bien, y ahí hicimos los dos cambios, es decir, sacamos este puntero y sacamos este puntero de aquí. Y ahora nos quedó este nuevo árbol, que si bien es el árbol que tiene ahí, que rotó y quedó como i como raíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como balanceamos el árbol, en realidad, lo que nuestro objetivo lo que hicimos fue cambiar las alturas. ¿Sí? Voy a intentar replicar este árbol en el nuevo, ¿no?
Ahora tenemos, dibujándolo nuevo, tendríamos que este puntero, que este nodo, perdón, es el que apunta a I, ¿sí? Después tenemos que como subárbol derecho de I, quedó el que antes, quedó el nodo el que apunta a, ¿sí? Espero que vean la correspondencia. Como subárbol derecho, el subárbol derecho de A no se modificó. Bien. Y el subárbol izquierdo de A sí se modificó. Y es ahora el nodo al que apuntaba X. Este es X. Bien. Y del otro lado, de la parte del subárbol izquierdo de Y, no pasó nada. Bien. Y si ven, tenemos un árbol balanceado. ¿Sí? Espero que la letra se entienda. Este es A. Tenemos Y y X. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué altura se modificó? Se modificó la altura del nodo este A, que antes era el que estaba aquí. ¿Sí? Entonces vamos a decir que A altura, ¿qué es ahora? Es el máximo. Recuerden que estamos en un árbol, en una parte genérica del árbol, el dibujo es simplemente un ejemplo. Entonces es el máximo entre la altura de su subárbol izquierdo y la altura de su subárbol derecho más 1, es decir, la definición de altura. ¿No? Bien, y lo mismo tenemos que hacer para el nodo apuntado por I, que es el que estoy marcando aquí. ¿Por qué? Porque también cambió de altura. Claramente depende de la altura de A, que es la que calculamos anteriormente. Así que vamos a decir que I altura es, también de nuevo, la misma definición, el máximo entre la altura de I su árbol izquierdo, altura ABL de I derecho más 1. Bien, y como último paso, como en realidad lo que estamos haciendo es modificando el árbol que nos pasaron como parámetro por referencia, lo que tenemos que hacer es que este puntero A apunte a la nueva raíz del árbol. Así que lo que tenemos que hacer es hacer apuntar a A al mismo lugar donde apunta I. Así que vamos a decir A igual I. Y con eso terminamos la rotación derecha. ¿No? Si ven, es simple, lo que hay que recordar son los dos pasos que hay que cambiar, que son que hay que cambiar que el subárbol, en el subárbol izquierdo del nodo donde estoy parado, que es donde encontré el desbalanceo, tengo que cambiar su subárbol derecho y tengo que cambiar ese subárbol izquierdo. Esos son los dos cambios que tengo que hacer. Y luego, obviamente, actualizar las alturas para poder mantener la coherencia de las alturas del árbol. Para agilizar un poco el video, vamos a escribir la rotación izquierda sin ver el ejemplo. Les pido que, si les interesa, en este momento intenten pausar el video, hacer un dibujo y recordar de la parte 1 de este video cuáles eran los dos cambios que se deben hacer para implementar la rotación izquierda. Bien, espero que lo hayan resuelto. Vamos a ver cómo es el código. Recuerden que en este caso lo que hay que cambiar es el subárbol derecho de donde estoy parado, y de ese subárbol derecho
el subárbol izquierdo. ¿No? Entonces vamos a definir de vuelta dos punteros auxiliares que nos van a servir para hacer las modificaciones. Este que apunta al subárbol derecho en este parado, y voy a definir este como X que apunta al subárbol izquierdo del subárbol derecho. Bien. Luego, los dos cambios que tengo que hacer es que Y izquierdo ahora debe apuntar al subárbol original, a la raíz del árbol, y A derecho tiene que apuntar a X. Si lo ven, es muy similar al anterior, lo único que es hacia el otro lado. Bueno, y de vuelta, lo nuevo que tenemos que hacer aquí es modificar las alturas tanto de A, que es el que quedó como su árbol izquierdo, y luego también tengo que modificar la altura de I como el máximo de esos subárbol izquierdo y derecho más 1, de esta manera. Y por último, obviamente de vuelta, tengo que modificar el puntero que me pasaron como parámetro de referencia para que apunte a la nueva raíz del árbol. Y con eso tenemos implementadas las dos rotaciones, la rotación izquierda y la rotación derecha. Bien. Entonces simplemente nos queda implementar el código de la función insertar. Bien. Comencemos con escribir la firma de la función. También vamos a pasar el árbol por referencia. Recibimos un natural X, que es el que queremos insertar, y un árbol ABL pasado por referencia llamado A. Bien, recuerden que en este caso lo primero que tenemos que hacer es insertar como si insertáramos en un árbol binario de búsqueda. Obviamente lo vamos a implementar de forma recursiva. Entonces comencemos por el caso base. Como caso base tenemos que el árbol sea vacío. ¿Sí? Si el árbol es vacío, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo, insertar el dato como parte de ese nodo, y definir tanto el subárbol izquierdo como el subárbol derecho del árbol apuntando a vacío, nulo. Y no nos olvidemos de la altura, que en este caso es 1 porque es un árbol con un solo nodo. Bien, si no es el caso base, ¿qué puede pasar? Recuerden que estamos en un árbol binario de búsqueda, o sea que puede ser que el dato que queramos insertar sea mayor o menor al valor que está en la raíz del árbol. Entonces, veamos el caso que X sea menor que el dato que está en la raíz del árbol. Si recuerdan cómo era esto recursivo en un árbol binario de búsqueda, lo que tenemos que hacer es llamar a la misma función insertar de forma recursiva, pero solo con el subárbol izquierdo, porque sabemos que este X va a tener que estar insertado en el subárbol izquierdo. O sea que hacemos la llamada recursiva, insertar ABL de X en el subárbol izquierdo. Bien. Y lo que tenemos que hacer luego es modificar, dado que esto insertamos, puede suceder que se nos modifique la altura de nuestro árbol. O sea que el siguiente paso luego de insertar es actualizar la altura del árbol, que es el valor que está en la raíz del árbol que nos pasaron como parámetro. ¿Sí? Es el máximo entre
altura BL de A izquierdo, altura ABL de A derecho, más 1. Aquí, entre todo aquí. Bien. Recordemos que acá no siempre se aumenta la altura después de insertar, sino que depende de cómo se insertó ese nodo y si en realidad aumentó o no la altura del árbol. Por eso es que hacemos esto. ¿Sí? Bien. Aquí es donde viene la parte diferente al insertar un árbol binario de búsqueda tradicional. ¿Por qué? Porque aquí es donde puede suceder, al calcular la nueva altura, que no suceda que haya sucedido una desbalanceo. ¿Cómo detectamos un balanceo? Bueno, por definición de ABL, ¿no? Lo que hay que comparar son las alturas de su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. Recordemos, si esta diferencia es mayor que 1, ¿no? Significa que hay un desbalanceo. ¿Bien? Entonces definámonos una función, la llamamos una variable fb de factor de balanceo, ¿no? Que es algo que nos dice si ese fb es mayor que 1 en valor absoluto, significa que hay un desbalanceo. ¿Bien? ¿Y cómo lo definimos? Lo definimos como altura BL de su árbol izquierdo menos altura BL de su árbol derecho. ¿Bien? ¿Qué va a pasar acá? Como sabíamos que antes de insertar el árbol estaba balanceado, ¿no? Como estamos insertando en el subárbol izquierdo, lo único que puede pasar es que la única altura que aumente sea la del izquierdo. O sea que en este caso sabemos que ese factor de balanceo va a ser siempre mayor o igual a 0. ¿Sí? Va a ser positivo. Entonces simplemente tendríamos que comparar que FB sea mayor que 1. ¿Ah? ¿Qué pasa si FB es mayor que 1? Significa que encontramos un desbalanceo. ¿Ah? Tenemos ahí dibujado A. Sabemos que la inserción se dio en el subárbol izquierdo. Y si detectamos un desbalanceo puede suceder por dos cosas. Porque se insertó un nuevo nodo, por ejemplo, en el subárbol izquierdo de este subárbol izquierdo, o sea, por ejemplo, aquí, ¿no? O del otro lado, lo importante es que se insertó en el subárbol izquierdo del subárbol izquierdo, ¿no? O también nos sucede un desbalanceo si se insertó en el subárbol derecho del subárbol izquierdo, por ejemplo, aquí. Y recordemos que estos dos casos, a nivel de cómo se solucionan, son distintos, ¿no? Este caso se soluciona con una rotación derecha, ¿no? Simplemente con una rotación derecha, ¿no? Pero este caso es un poco más complicado y se soluciona con una rotación izquierda de este subárbol y luego con una rotación derecha de todo el árbol. ¿Ah? Entonces, lo importante acá en el código es detectar cuál de estas dos situaciones se dan. ¿Ah? Y bueno, entonces es simplemente decir si la altura de A izquierdo es mayor que la altura de A izquierdo derecho, es decir, si la altura de este árbol, de este subárbol, es mayor que la altura de este subárbol, es porque estoy en este caso. ¿Sí? Ahora vemos y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar a rotar derecha del árbol A. Si no, es decir, si A izquierdo, si este de aquí no es mayor, o sea, es menor que la altura de
este de aquí, estamos en este nuevo caso. Y en este caso hay que hacer dos rotaciones. Hay que hacer rotación izquierda de A izquierdo, rotar izquierda de A izquierdo, es decir, llamar a la rotación izquierda con este árbol que tenemos aquí, con este de aquí, y luego hacer una rotar derecha de A. ¿No? Aquí me faltó esto. Bien. Ahora, entonces ahí resolvimos la inserción hacia la izquierda y los factores y los desbalanceos que pueden suceder al insertar en el subárbol izquierdo. ¿No? Ahora tenemos que ver el otro caso, ¿no? El caso donde se deba insertar en el subárbol derecho. O sea que si x, este es el else de que x es menor que a dato, o sea que x es mayor o igual que a dato, tenemos que llamar a insertar a bl de x en el subárbol derecho. De vuelta tenemos que calcular la altura, que esto es igual que la constante. ¿Sí? Definimos de vuelta de la misma forma, calculamos el factor de desbalanceo. ¿Sí? Y bien, ahora como dijimos, como se inserta el subárbol derecho y mantuvimos la misma definición de factor de balanceo, lo que podemos ver es que lo que va a pasar, lo que puede llegar a pasar es que el factor de balanceo sea menor que menos 1. O sea, que sea mayor a 1 en valor absoluto. ¿Sí? Bien, y cuando detectamos estos casos, de vuelta tenemos dos posibles opciones. ¿Sí? Bien, las dos opciones son que la inserción se dé en el subárbol derecho, es decir, se dé aquí, por ejemplo aquí, ¿no? O la inserción se dé en el subárbol izquierdo del subárbol derecho, por ejemplo, aquí. ¿No? De vuelta lo mismo, estos dos casos se tratan de manera diferente. El primero es hay que hacer una rotación a la izquierda de todo el árbol A, pero en este otro caso hay que hacer primero una rotación a la derecha del subárbol derecho de A y luego una rotación a la izquierda de todo el árbol A. ¿Bien? De vuelta, ¿cómo vamos a detectar estos dos casos? Comparando las alturas, ¿no? Diciendo si la altura de el subárbol derecho es mayor, es decir, si esta altura es mayor que esta altura de aquí, es mayor que la altura L de derecho izquierdo, es porque estamos en el primer caso y hay que hacer un rotar izquierda de A. Si no, estamos en este otro caso, es decir, la altura del izquierdo es mayor que la de derecho, derecho izquierdo es mayor que la de derecho, hay que hacer un rotar derecha, como dijimos, de A derecha, y luego hacer un rotar izquierda de A. Bien, y de esta manera terminamos la función insertar, ¿no? En resumen, lo más importante podemos resumirlo en, por un lado, tenemos que implementar el insertar de manera recursiva como en un árbol ABB, árbol binario de búsqueda tradicional. Depende de cómo hayamos definido la altura, en este caso como parte de los nodos,
tenemos que luego de insertar recalcular la altura, eso es muy importante, y luego revisar si la nueva inserción generó un desbalanceo. Si la nueva inserción generó un desbalanceo, lo que hay que hacer es detectar este caso, por ejemplo, con esta comparación entre las alturas, y luego detectar si ese desbalanceo solo merece una rotación o merece el caso de dos rotaciones. ¿Tá? Y lo mismo para para la inserción a la izquierda y para la inserción a la derecha. Aquí es muy importante hacer diagramas, verlo como los dibujos que estuvimos haciendo en este video, para recordar los cambios, en qué consisten las rotaciones y detectar cuáles son los posibles casos de rotaciones. Bueno, eso es todo. Recuerden intentar implementar sobre todo la función borrar, ¿ah? Que en este caso en vez de insertar hay que eliminar un nodo y luego de que se elimina un nodo del árbol se recalcula la altura y se controla que se mantenga el balanceo y si no está desbalanceado se desbalancea.